Feliz día. De nuevo acá reunidos para compartir esta palabra de vida. Vamos a compartir la palabra de este día. Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquellos días los sacerdotes y los profetas dijeron a los jefes y al pueblo: ese hombre, Jeremías, merece la muerte porque ha profetizado contra esta ciudad, como ustedes mismos lo han oído. Pero Jeremías les dijo a los jefes y al pueblo: el Señor me ha enviado a profetizar todo lo que han oído contra este templo y esta ciudad. Pues bien, corrijan su conducta y sus obras, escuchen la voz del Señor su Dios, y el Señor se retractará de la amenaza que ha pronunciado contra ustedes. Por mi parte, yo estoy en manos de ustedes. Hagan de mí lo que les parezca justo y conveniente, pero sépanlo bien. Si me matan, ustedes, la ciudad y sus habitantes serán responsables de la muerte de un inocente, porque es cierto que el Señor me ha enviado a ustedes para anunciarle todas estas cosas. Los jefes y todo el pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas: este hombre no merece sentencia de muerte, porque no ha hablado en nombre del Señor nuestro Dios. Entonces Ahicam, hijo de Safán, defendió a Jeremías para que no fuera entregado en manos del pueblo y lo mataran. Palabra de Dios. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. Sácame de este cieno, no vaya a ser que me hunda. Ponme a salvo, Señor, de los que me odian y de estas aguas tan profundas. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. No dejes que me arrastre la corriente y me trague el remolino. No dejes que se cierre sobre mí la boca del abismo. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. Mírame enfermo y afligido. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria agradecido. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. Se alegrarán al verlo los que sufren, quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre ni olvida al que se encuentra encadenado. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos: es Juan el Bautista que ha resucitado entre los muertos y por eso actúa en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento, por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran. Y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo y lo sepultaron, y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio hace referencia la manera, el por qué Juan el Bautista perdió la vida. Juan el Bautista era un profeta, el último profeta del Antiguo Testamento. Con Juan el Bautista se cierra el ciclo de los profetas, pero Juan el Bautista era un hombre querido por el pueblo. Muchos aceptaban a Juan el Bautista como profeta
Y él se encargaba de enseñar. Era aquel que el profeta Isaías nos profetizó, la voz que clama en el desierto. Isaías había proclamado de aquel hombre que iba a arreglar, enderezar los senderos del que venía detrás de él, que era Jesús. Ese hombre que Jesús canonizó cuando dijo: no ha nacido de mujer alguna un hombre más santo que Juan el Bautista. Y de aquel hombre que Jesús dijo: no ha nacido de mujer alguna un hombre más santo que Juan el Bautista, Juan el Bautista dijo de Jesús: yo no soy digno ni de desatarle las trenzas de sus sandalias. Ahí Juan el Bautista nos está mostrando y nos está enseñando la divinidad de Jesús. Pues bien, Juan el Bautista, ¿por qué perdió la vida? Porque él le decía al rey Herodes que no estaba bien lo que había hecho. Le había quitado a su hermano, a su esposa, a Felipo, hermano de Herodes, le había quitado a su esposa, que se llamaba Herodías, y estaba viviendo con ella, y era un mal ejemplo del rey para el pueblo. Y Juan el Bautista le decía: no está bien lo que hizo, no está bien hecho. ¿Y qué pasó? El rey mandó a meter preso a Juan el Bautista por esas palabras que le decía. Pero nos dice el Evangelio que aunque no le gustaba lo que decía Juan el Bautista, que estaba diciendo una verdad, pero al rey le gustaba, le agradaba escuchar a Juan el Bautista. Por lo tanto, Juan el Bautista, de una u otra manera, era como la voz de la conciencia del rey Herodes. Lo mantenía un poco frenado, pero llegó el momento de que el rey cumplió años. La hija de Herodías bailó para el rey, y el rey pues le dijo a la hija de Herodías y le juró darle lo que le pidiera, aunque fuera la mitad del reino. Por lo tanto, también vemos ahí cómo Herodes estaba poniendo ya su mirada en la hija de Herodías. Pues bien, el rey le ofreció la mitad del reino, y la muchacha, joven, pues no supo qué responder y fue a preguntarle a su mamá: ¿qué le pido? Me ofrecieron la mitad del reino, pero ¿qué le dijo la mamá? Le dijo la mamá: vaya y pida la bandeja de Juan, pida la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y podemos decir nosotros, pues perdió, le ofrecía la mitad del reino y pidió fue la cabeza de Juan el Bautista. No, Herodías era muy astuta para el mal y supo pedir más. ¿Por qué? Porque estaba pidiendo la conciencia del rey Herodes, porque Juan el Bautista era el que mantenía con su voz la conciencia del rey Herodes en un pensamiento de 3 y 2, pero cuando le quitó la voz, que era Juan el Bautista, pues ahí sí el rey Herodes quedó sin brújula, mucho más fácil para poderlo manejar Herodías. Por lo tanto, eso fue lo que estaba buscando Herodías, poder manejar plenamente al rey Herodes. Ya no tiene la voz de la conciencia que era Juan el Bautista. Y así nos puede pasar también a nosotros cuando perdemos la voz de nuestra conciencia. Podemos quedar así sin brújula en la vida. Y a veces hay personas que son esa voz de conciencia, a veces nuestro papá, nuestra mamá, alguna persona buena que nos quiere ayudar, que nos quiere mostrar el camino,
Y muchas veces, a veces los hijos para aplacar la voz de los papás se van, para no escuchar la única voz que tiene, que hace que no tenga paz. ¿Para qué? Para que se mantengan en el camino, porque a veces los hijos se alejan de los padres para que los padres no estén ahí diciéndole lo que tiene que hacer y prefiere vivir en el desorden de la vida antes de tener esa paz que le está dando los consejos de esa persona que nos quiere. Y también algo importante, un mal consejo arruina la vida de una persona. El mal consejo de Herodías le arruinó la vida a Juan el Bautista, le arruinó también la vida al rey Herodes porque perdió la voz de su conciencia. Por eso es que nosotros cuando vayamos a dar un consejo también tenemos que mirar cómo lo estamos dando. Si vamos a dar un mal consejo, es mejor que nos quedemos callados, es mejor que no digamos nada, porque a veces algún consejo malo que podamos decir en la vida, le podemos arruinar la vida a una persona. Entonces, dos cosas importantes en esta vida, en esta reflexión. Primero, tengo yo voces que me ayudan a mí a formar mi conciencia. Si la tenemos, escuchemos esas voces. A veces nuestro papá, nuestra mamá, a veces un amigo, a veces un sacerdote. Escuchemos esas voces, escuchemos la que nos va a ayudar. Vamos a finalizar en manos de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.